miércoles 6 de noviembre de 1985, a las 11:40 de la mañana, un comando del grupo guerrillero M-19 irrumpió violentamente en el Palacio de Justicia de Colombia, situado en el centro de Santa Fe de Bogotá, a solo 100 metros del Palacio de Nariño, sede del gobierno y residencia del presidente de la República de ese entonces, Belisario Betancur Cuartas. Este es el inicio de uno de los más crueles y violentos episodios de la historia de Colombia, que culminaría 28 horas después, con más de 100 muertos, entre civiles, militares y guerrilleros, 12 desaparecidos y la casi completa destrucción de la sede principal de la justicia en Colombia. 20 años después del holocausto del Palacio de Justicia, muchos hechos sucedidos durante esos 2 días permanecen en la oscuridad y el misterio. El M-19 inicia la operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Unos 35 guerrilleros del M-19, entre hombres y mujeres, entran por el parqueadero del sótano del Palacio de Justicia en 2 camiones llenos de armas y explosivos, aprovechando la escasa vigilancia que hay ese día. Se calcula que hay unas 500 personas a esa hora en el Palacio de Justicia. Los pocos vigilantes y el administrador caen víctimas del fuego de los guerrilleros. La policía, el ejército y otros organismos de seguridad acuden al Palacio de Justicia sin saber muy bien qué está sucediendo. En ese momento, solo el M-19 sabe cuál es el objetivo de ese operativo. Hay varias versiones de lo sucedido ese día. Según el M-19, la intención de ellos era presentar una demanda por incumplimiento de un acuerdo firmado con el presidente Belisario Betancur ante todo el país. Otras versiones de los hechos es que dicen que era una alianza entre el M-19 con el famoso grupo de los extraditables para quemar los expedientes en su contra y evitar la aprobación de la extradición en Colombia, que casualmente discutían ese mismo día en el momento que el M-19 entró al lugar. Los escenarios. El Palacio de Justicia que vemos aquí fue el lugar donde sucedió este ataque por parte del M-19 y en donde el ejército enfrentó una batalla para retomar el Palacio de Justicia durante 2 días con todo tipo de armas y en donde se violaron muchos de los derechos de las personas que se encontraban dentro del edificio sin tener ninguna culpa de lo que estaba sucediendo. A continuación vemos la Plaza de Bolívar, en donde se reunió la Escuela de Caballería del Ejército, que se formaban para sacar a la gente y actuar en contra del M-19 violentamente, sin discriminar que se encontraban con rehenes dentro del palacio. En la Casa de Nariño se encontraban reunidos el presidente adentro y distintos ministros tomando las decisiones de la operación de la retoma del Palacio de Justicia. El expresidente Belisario Betancur aceptó haber aceptado y aprobado todas las propuestas que le daba el general Arias y quien le daba la orden al coronel Luis Alfonso Plazas de proceder. A continuación vemos el Museo del 20 de Julio, donde formaron una especie de guardia del ejército en donde llevaron a los rescatados o sospechosos del atentado, sometiendo a toda la gente a estar largas horas declarando lo sucedido, violándole muchos de los derechos a varios de ellos. A continuación tenemos los actores del hecho. Los extraditables, un grupo formado por Gonzalo Rodríguez Gacha, Los Ochoa, Carlos Leder y liderado por el famoso terrorista y narcotraficante Pablo Escobar. El expresidente Belisario Betancur, presidente de la República en el periodo de 1982 a 1986, quien dijo la última palabra para todas las acciones realizadas el día de la toma del Palacio de Justicia. Coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Él estaba a cargo el día de la retoma del Palacio de Justicia, a quien encarcelaron por lo sucedido en el Palacio de Justicia, a quien lo acusaron de terrorista y secuestrador ante los ojos del país que hace 28 años lo llamó héroe. Andrés Almarales Manga. Fue una de las cabezas al mando del comando guerrillero durante la toma del Palacio de Justicia, en donde murió junto a sus compañeros y los rehenes que estaban a cargo de él. Luis Francisco Otero Cifuentes, integrante y comandante del M-19, quien dicen que fue el que ingenió toda la operación para la toma del Palacio de Justicia. General Miguel Vega Uribe.
Ministro de Defensa en el periodo presidencial de Belisario Betancur, quien tomó las decisiones junto a él en la Casa de Nariño. General Jesús Armando Arias. Él estaba a cargo del operativo. Fue el que dio la idea de entrar con los tanques al Palacio de Justicia y lo hizo con la autorización del presidente. Los miembros del cartel de Medellín, al mando del narcotraficante Pablo Escobar y otros narcotraficantes, se asociaron para evitar la aprobación del Tratado de Extradición a Estados Unidos, la cual estaba siendo evaluada por la Corte Suprema de Justicia. El grupo de narcotraficantes se hizo llamar los extraditables. Las amenazas las hicieron entre principios y mediados de septiembre de 1985 para coaccionar o intimidar a los magistrados y a sus familiares, entre los que estaba Patiño, para tratar de cambiar sus tesis y sus votos. Además de Patiño, los magistrados Ricardo Medina Moyano y Manuel Gaona Cruz informaron a las autoridades de las amenazas el 30 de octubre de 1985. Patiño alcanzó a recibir 3 cartas y 2 cintas de audio que recibió por correo. La principal exigencia del M-19 era obligar al presidente Betancur a presentarse al Palacio de Justicia para hacerle un juicio público, presidido por la Corte Suprema de Justicia, teniendo como fiscal a todo el pueblo colombiano, el cual era ilógico para el presidente. El presidente Betancur decidió no negociar debido a que las circunstancias políticas no daban para una negociación al momento de la toma. Betancur era acusado por algunos sectores de la opinión pública de haberle entregado el país a la guerrilla. El M-19 había roto la tregua y culpaban al gobierno, además de haber realizado un atentado contra el comandante del ejército. Varios analistas consideraban que si Betancur accedía a las peticiones de los guerrilleros, el gobierno quedaría mal ante la opinión pública nacional e internacional. La entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó transmitir por televisión un partido de fútbol en vez de presentar la situación del palacio durante la crisis. Articulación entre estructura y coyuntura. El acontecimiento de la toma del Palacio de Justicia crea una coyuntura en la historia de nuestro país debido al manejo y las decisiones que tuvo el gobierno de Belisario Betancur, las cuales llevaron a una serie de investigaciones que hasta el sol de hoy se siguen aclarando. Al igual que el acuerdo de Pablo Escobar con el M-19 para realizar este atentado, el cual también fue advertido con anterioridad al presidente Belisario Betancur. Los desaparecidos que se vieron salir del Palacio de Justicia con vida también crea coyuntura en nuestro país, y después no encontraron rastro alguno de ellos, a lo cual respondieron que habían muerto en el enfrentamiento. 12 desaparecidos hace 28 años. Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Lucia Amparo Oviedo de Arias, Ana Rosa Castiblanco, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Luz Mari Portela León, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola de Lanao y la guerrillera Ilma Franco.